Sara. Hola. Sara Solomando. Lapa. Se me ha puesto aquí un señor al lado. Para que vea. ¿Quién es? Pues se llama Miguel Muñoz y es abogado de Legalitas. ¿Le conoces? Sí. Menos mal. ¿Un abogado? Sí. ¿Pero por qué no me has avisado antes? Qué miedo. Qué susto más grande, prefiero la muerte. No me lo puedo creer. No. Cuéntame, ¿qué hace aquí un abogado? Pues mira, porque nos ha llamado la atención la subida el incremento de las consultas de aquellos padres que quieren desheredar a sus hijos porque sienten que estos les han abandonado, y todo viene a raíz de una sentencia del Tribunal Supremo que equipara los malos tratos psicológicos, el abandono o la desatención a los malos tratos físicos, que hasta ahora eran la única causa por la que un padre podría desheredar a sus hijos. Ya sabes que por mal que se llevasen, sí, por narices quedaba la legítima. Tenías que heredar, vamos. Miguel Muñoz, muy buenas. Buenas noches. No tiene nada que ver con que fuera entrenador de la selección, ¿no? No soy familia. No eres familia. Bueno, que esto es muy curioso, ¿no? Por lo menos en la creencia popular está el que a un hijo no se le puede desheredar, pero parece que sí, o por lo menos gente que lo está intentando, ¿no? Efectivamente, el Código Civil sí permite la desheredación. Lo que pasa es que son en unas causas muy tasadas, muy difíciles de llevar al cabo. El Código Civil habla de un maltrato de obra, y para probar ese maltrato de obra una vez que ha fallecido la persona es muy complicado. Pero no lo puedes hacer, o sea, una vez que ha fallecido sí, pero si el padre o la madre lo quiere hacer en vida al testar, ¿qué pasa? El testamento es en el momento en vida, pero eso. luego la herencia tiene lugar cuando ha fallecido, y es entonces cuando hay que probar que ese maltrato realmente existió. Ya. ¿Pero es el único caso, el maltrato? Maltrato de obra, la negación de alimentos, el haber denegado alimentos, el haber denegado asistencia. Pero un momento, el denegación de alimentos, si a lo mejor un día está tu padre y dice, quiero fabada, dice, pues papá, no puedes comer fabada porque es que ha dicho amigo que te sienta fatal. No dice, sería me ha eso. denegado alimentos, le desheredo. Que es un cabrón. Haberlo dejado en la calle, haberlo dejado totalmente desatendido, haberle negado la ayuda económica que requería el padre, pero el padre debería haberla pedido, debería haber iniciado un procedimiento para pedirlo. En fin, son situaciones que se convierten en muy complicadas, muy difíciles de llevar a cabo una vez fallecido el padre. Entonces, lo que se optaba siempre, como es tan difícil desheredar, se optaba por, pues dejo la legítima, lo mínimo que la ley me exige. Que es un 25%, ¿no? No, depende de en qué parte de España. En realidad, cuando hay varios hijos, en la mayor parte de España sería una tercera parte a repartir entre el número de hijos. Una tercera parte, o sea que 2/3 partes son de libre disposición. No, una sería de libre disposición, otra sería de mejora, que se llama, que tiene que ir para algún descendiente, en el porcentaje que se quiera, y la última, que es el tercio de legítima estricta, que se tiene que repartir por partes iguales entre los hijos. Si son 2 hijos, 1/6 cada uno; si son 3 hijos, 1/9 parte cada uno. Esa es la legítima que siempre hay que dejar, salvo que haya causa de desheredación. ¿Y si son 9 hijos? Si son 9 hijos, 9 por 3, 27. Bueno, Sara. Tú me contabas, Miguel, que hay padres que desheredan incluso antes de morir, haciendo algunas trampillas legales como cambiando de domicilio. Bueno, efectivamente, ya os he comentado que no en toda España la legislación es la misma en sucesiones. Por ejemplo, en Navarra esa legítima es una legítima que no es real. Realmente únicamente se dice que se dejan 5 sueldos febles o carlines, y eso quiere decir que se deshereda a ese hijo, que a ese hijo no se le deja nada. Que se dejan 5 febles... Sueldos febles o carlines y una robada de tierra en el monte común. Es una frase. ¿Qué me está contando? ¿Qué le pasa a este tío? Esa es la frase que recoge la ley navarra bonito, ¿no? de sucesiones, y para decir que a un hijo se le deja nada. ¿Y eso de cuándo es? ¿De qué? Pues es medieval, muy antiguo. Son monedas que no tienen valor, que tienen valor cero, y una robada de tierra en el monte común. Si el monte es común, no es del padre, y por lo tanto no se puede dejar. Repite la frase. 5 sueldos febles o carlines y una robada de tierra en los montes comunes. Qué bueno, es buenísimo, muy bonito. Y eso entonces, es en Navarra, eso, ¿no? En Navarra, eso quiere decir que se deshereda ese hijo. Entonces, ha habido personas que han tratado de hacerse navarros para poder desheredar un hijo. Se han ido a vivir a Navarra, estando el tiempo que la ley lo requiere, para convertirse en navarros y poder testar conforme a la legislación navarra. ¿Y en el resto de las comunidades autónomas hay alguna que se destaca también por tener una legislación diferente o no? Pues Cataluña es diferente, Baleares es... Cataluña, la legítima es menor, es una cuarta parte de la herencia, que es lo que comentabas antes. En Cataluña es una cuarta parte que como mínimo tiene que quedar para repartir a partes iguales entre los hijos. Una cuarta parte independiente de todos los demás. Efectivamente. Ha sido broma. La has pillado. No.
Bueno, pero esto de, no sé cómo se llama, Ay, desheredación, no sé cómo llamarlo, eso se hace siempre una vez que ha fallecido la persona. Efectivamente. Hay dos partes, una cuando el testador hace su testamento, que es en vida, como es obvio, y una segunda parte que es cuando ha fallecido, cuando se abre la sucesión. Entonces son el resto de herederos los que tienen que probar que esa causa de desheredación es cierta. Lo que viene a decir esta sentencia abre un poco la puerta. Antes era muy difícil probar que se había maltratado de obra. Esta sentencia, que ya ha sido ratificada por el propio Tribunal Supremo en el mes de enero, lo que viene a decir es que la desatención continuada de ese padre, la falta de cuidados, es equivalente a un maltrato psicológico, y ese maltrato psicológico es lo mismo que un maltrato de obra, y que por lo tanto es causa de desheredación, y por lo tanto que es válida la desheredación que hizo el padre en el testamento. ¿Y no crees que con esta sentencia esto crea jurisprudencia? Sí, y más cuando ha sido ratificada. Cuando ha sido ratificada. ¿Y no crees que puede pasar como cuando se aprobó el divorcio, que hubo cascadas de divorcios? No. Y ahora puede haber cascadas de desheredaciones. Desheredación, bueno, pues sí, nosotros sí hemos notado en el Observatorio Legalitas un incremento del 18% en las consultas relacionadas con este tipo. Esto sale a la luz y la gente se interesa porque realmente hay situaciones familiares complejas y padres que siempre han pensado lo que comentabas antes, que no se puede desheredar. Sí se puede desheredar, es muy difícil, ahora un poco más fácil, más fácil. Y en Cataluña yo he leído que una de las causas puede ser la falta de afecto. Pero ¿cómo demuestras? Es que no me quiere. Dice, bueno, ¿y cómo se demuestra? ¿Hay un baremo de afectos? Claro, esa es la dificultad de la prueba. Es la falta de atención, la falta de cariño, de cuidados, la distancia. Lo que sucede en este caso de la sentencia que estamos hablando, que es de Málaga, creo recordar, viene el problema, es que los hijos están totalmente ausentes. A quien cuida al padre es una hermana de ese padre. O sea, no tiene nada, sus hijos no han tenido nada que ver, no se han preocupado en ningún momento. ¿Y si el que ha sido malísimo ha sido el padre? ¿Y por eso los hijos han huido? No es ninguna tontería. Eso es una buena pregunta, porque claro, hay padres que son cabroncetes. Claro, ¿cómo? Hay padres que incluso mucho más. Entonces, claro, si es que los hijos no le ven. Dice, claro, no le ven porque es que es un tío asqueroso. Desde que, claro, entonces... Y entonces los hijos luego vendrán a pedir lo que le ha quedado al padre. Lo que pasa es que por ley les toca heredar. Sí, efectivamente. Pues esa es la dificultad que se encontraba cualquier persona que quería desheredar. Ese padre que hablábamos, que había ido a Navarra a vivir, era una situación así. ¿Ese padre o esa madre? En este caso en el que digo, era un padre que se había ido a Navarra a vivir simplemente por hacerse navarro, obtener la vecindad civil navarra, por eso, por el desafecto, la falta de atención que tenía por parte de su hija. Y yo creo que su hija, en el caso, porque había un problema familiar entre madre y padre, yo creo que la hija era recíproco el problema que existía en ese caso. Claro, es que aquí cuando hablas de temas de afectos, pues claro, hay que cogerlo un poco todo con pinzas, ¿no? Efectivamente, esa es la dificultad, ¿Tú tienes hijos? Sí. ¿Y has hecho testamento? No, de momento no me quieren mal. No te quieren bien, ¿no? Eso es porque eres buena persona, sí. Eres buen padre. ¿Les castigan mucho? No. ¿Les das capones? No, mucho menos. ¿Cuántos años tienen? 7 y 5. Te vas a cagar. Ya. Sara, ¿quieres preguntarle algo a Miguel Muñoz? No, quería saber un poco... No tiene por qué ser de cosas de estas, puede ser de cualquier cosa, ¿eh? De la vida, de alguna receta... ¿De qué? ¿Del Atlético? ¿También eres del Atlético? ¿Eres del Atlético? Mira, ya decía yo, me voy. Este tío me cae bien. Yo me voy. Este tío me cae bien. Yo te he visto por la puerta, digo, este mola. Pues ya sé por qué era. Lo notamos. ¿Verdad que sí? En el caso de que alguien sea desheredado, yo, por ejemplo, tengo un hermano y mi padre decide que le va a dejar toda... Si vosotros no tenéis nada, ¿pero qué te vas a desheredar? Pues mi padre, yo no tengo nada, pero mis padres no sabes tú. ¿Ah, sí? Bueno, entonces, mi padre me quiere desheredar... ¿Pero por qué te va a querer desheredar? Porque soy muy mala hija, porque estoy aquí todo el día contigo. Que tú eres muy buena chica, hombre. Por envidia. Me quiere desheredar, le deja todo a mi hermano en el papel. ¿Y cómo puedo yo reclamar? Hasta que no soy yo la que tiene que reclamar. Hasta que no falte tu padre tú no puedes hacer nada, y es entonces cuando impugnarías ese testamento. Yo tendría que ser la que impugnase impugnar esa desheredación, y tu hermano tendría que probar que la causa que alegó tu padre en el testamento era cierta. Entonces la pelota está en el tejado de tu hermano.
primero das tú el paso para impugnarlo y es tu hermano el que tiene Se que tiene probar. que defender el que ha heredado. Efectivamente. Por eso, ante esa dificultad, siempre la recomendación era, y siempre la recomendación suele ser, dejarla legítima. ¿Por qué vas a meter a tu hijo o al que quieres más o mejor en el follón de un procedimiento judicial que tenga que probar esto? Pues bueno, pues deja al otro al menos la legítima estricta y de alguna manera te lo quitas de en medio. ¿Y no es mucho mejor dejarlo con condiciones? Es decir, te dejo la legítima, pero te tienes que casar con no sé quién. O sea, hacerte la putadilla. La legítima estricta es intangible. Es intangible, ¿no? No se puede tocar con nada, con ningún tipo de condición. Ya. ¿Y esto quién hizo esta ley? Esto es el Código Civil de 1889. ¿Y antes qué pasaba? Pues antes todo eso fue una recopilación de las normas, distintas normas forales de los distintos sitios. De hecho, por eso en Cataluña tiene su norma foral, en Aragón tiene su norma foral. Sabes que en las zonas de costa, antes del régimen ese que dices tú, lo normal era dejar al hijo mayor las tierras y al hijo pequeño, o mejor dicho, al hijo listo las tierras y al hijo tonto la costa. Los territorios de costa, con lo cual al final los hijos tontos fueron ricos y los hijos listos se quedaron plantando pinos o pepinos. Eso era lo con habitual, el tiempo, con el tiempo, claro. Antiguamente era mucho mejor tener tierras más fértiles y la tierra de costa pues no vale para nada. Pero mira tú por dónde. Los que la tenían ya en los 60. Mira tú por dónde, amigo. Bueno, Miguel Muñoz, está muy bien, has estado fenomenal. ¿Te cantas el himno de Atleti o algo? Desentono un poco. Bueno, no, venga, dale. Yo me voy al Manzanares. ¡Ole! Pues te digo yo que este tío mola. Le he visto por ahí, digo, este tío mola. Muchas gracias, Miguel Muñoz. Muchas gracias.